Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a esta transmisión en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Bendición de los palios y con celebración eucarística que preside el Santo Padre, el Papa Francisco. Les saluda el Padre Joan Pacheco para invitarlos a vivir esta ceremonia desde nuestra oración, participando donde nos encontremos, pidiendo por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestras iglesias locales, de manera especial por los arzobispos que hoy reciben el palio arzobispal. Saludamos a las emisoras y televisoras que nos acompañan este día, los amigos de Suyapa TV, La Voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo en Honduras, Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica en Paraguay, Radio María en Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Coeli de Santa María de los Ángeles en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio María en República Dominicana, Radio María Venezuela y Radio María El Salvador. También con nosotros hoy Radio está aquí en Bogotá, Colombia. Setelmón TV en Alicante, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Radio en Abundancia en los Estados Unidos, Radio Paz y Santa Teresita Radio también en los Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Catholic Faith Network, EWTN y ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Hoy la celebración de la misa, como les decía, también con la bendición de los palios, el palio arzobispal, este ornamento, vestidura litúrgica de los arzobispos metropolitanos, que recuerda la comunión especial entre los arzobispos, sus iglesias locales y también el Santo Padre. Y se hace precisamente por tradición en la celebración de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que también son los patronos de la ciudad de Roma. La Iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en honor de dos grandes apóstoles, columnas de la Iglesia católica. San Pedro, uno de los 12 y el primero de los apóstoles, roca sobre el cual Cristo edificó su iglesia, y San Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apóstol de los gentiles, y juntos son honrados como fundadores de la Iglesia de Roma, habiendo sido martirizados por separado durante el reinado de el emperador Nerón. Por su intercesión de los santos Pedro y Pablo, pedimos por toda la Iglesia, por nuestros obispos, por nuestras intenciones.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. I diaconi. Desde el altar de la confesión, los diáconos llevan los palios para ser bendecidos por el Santo Padre, el Papa Francisco. El palio arzobispal, constituido en su forma actual por una faja de lana blanca, adornado con 6 cruces. The deacons will now bring the pallia from the tomb of the Prince of the Apostles, where they were placed during the first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and will give them Estas 6 cruces que lleva el palio arzobispal representan precisamente también esa presencia de Cristo en su trabajo. Ahora los obispos hacen su juramento. Reverendísimo Padre, los reverendísimos arzobispos, con fiel y obediencia a su santidad y a la sede apostólica, solicitan humildemente que su santidad les conceda el palio tomado de la confesión del Beato Pedro como signo de la autoridad con la que el metropolitano, en comunión con la Iglesia romana, está legítimamente investido en su propia circunscripción. Los palios bendecidos hoy por su santidad serán impuestos por el representante pontificio a todos los arzobispos metropolitanos nombrados en el curso del año, cada uno en su propia iglesia metropolitana. Los arzobispos aquí presentes pronunciarán ahora ante su santidad la fórmula de juramento prescrita. Ego Baltasar Enricus Porras Cardoso, Archiepiscopus Caracensis, Beato Petro Apostolo e Sante Apostolice Romana Ecclesia. Seré siempre fiel y obediente al bienaventurado apóstol Pedro, a la Santa y Apostólica Iglesia de Roma, a usted, sumo pontífice, y a sus legítimos sucesores. Así me ayude Dios Todopoderoso. Los diáconos llevan los palios al Santo Padre para ser bendecidos. Deus pastor eterne, animarum, qui eas ovium nomine designatas. Oh Dios, pastor eterno de las almas, a las que has llamado por tu Hijo Jesucristo, ovejas del rebaño, y cuyo gobierno has confiado bajo la imagen del buen pastor, al bienaventurado apóstol Pedro y a sus sucesores, derrama la gracia de tu bendición sobre estos palios, elegidos para simbolizar la realidad del cuidado pastoral para nuestro ministerio. Acoge con bondad las oraciones que humildemente te dirigimos y concede por los méritos y la intercesión de los apóstoles que quienes por tu don lleven estos palios se reconozcan como pastores de tu rebaño y hagan vida la realidad significada por su nombre. Que tomen sobre sí el yugo evangélico puesto sobre sus hombros y que les sea tan ligero y suave que puedan preceder a los demás en el camino de tus mandamientos con el ejemplo de una fidelidad perseverante.
Oremos. Deus Kyrios venerandam Santanquam Letizia. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Que te convivite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. James, the brother of John. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros He decided de la iglesia para maltratarlos. as well. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, Unleavened bread. y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Four squads of four Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, Herod men lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Peter was sleeping between two soldiers, fastened with double chains. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atado con 2 cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. Get up, he said. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. The angel then said, Entonces las cadenas que le sujetaban se cayeron. El ángel le dijo, ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. follow me. Después le dijo, Peter, follow him. ponte el manto y sígueme. No idea that what the angel did was all happening in reality. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Only then that Peter came to himself. Now, Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel his angel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Verbum Domini. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. Alleluia.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? risposero, alcuni dicono Giovanni, Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. disse loro, ma voi chi dite che io sia? Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. E Gesù gli disse, beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sarà sciolto nei cieli. Verbum Domini. Pietro e Paolo, due apostoli innamorati del Signore. Pedro y Pablo, dos apóstoles enamorados del Señor, dos columnas de la fe de la Iglesia. Y mientras contemplamos sus vidas, el Evangelio de hoy nos presenta la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: Chi dite che io sia? ¿quién dicen que soy yo? Domanda fondamentale, la più importante. Esta es la pregunta fundamental, la más importante. ¿Quién es Jesús para mí? Chi è Gesù nella ¿Quién mia es vita? Jesús en mi vida? Vediamo come hanno risposto a questo interrogativo i due apostoli. Veamos cómo respondieron a esta pregunta los dos La risposta di apóstoles. Pietro si potrebbe La sintetizare respuesta de con una Pedro parola. podría resumirse en una palabra: seguimiento. Pietro ha vissuto Pedro nella vivió en el seguita del seguimiento del Señor. Quando quel giorno a Cesarea di Filippo Gesù interrogò i discepoli. Cuando Jesús interrogó a los discípulos aquel día en Cesarea de Filipo, Pedro respondió con una hermosa profesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta impecable, precisa, puntual. Potremmo dire una perfetta risposta da Podríamos decir una perfecta respuesta de catecismo. Pero esa respuesta es fruto de un camino. Solo dopo aver vissuto la fascinante aventura di seguire il Signore. Solo después de haber vivido la fascinante aventura de seguir al Señor, después de haber caminado con Él y en pos de Él durante tanto tiempo, Pedro llega a esa madurez espiritual
que lo lleva por gracia a una profesión de fe tan lúcida. Lo stesso evangelista Matteo infatti ci racconta che tutto era iniziato. De hecho, el mismo evangelista Mateo nos cuenta que todo empezó un día en que a orillas del mar de Galilea Jesús pasó por allí y lo llamó, junto a su hermano Andrés, e inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Ha lasciato tutto Pietro per mettersi alla sequela del Pedro lo dejó todo para seguir al Señor, y el Evangelio subraya que lo hizo inmediatamente. Pedro no le dijo a Jesús que se lo pensaría, no hizo cálculos para ver si le convenía, non accampò alibi per rimandare no puso excusas para demorar la decisión, sino que dejó las redes y lo siguió, senza chiedere sin pedir de antemano ninguna seguridad. avrebbe scoperto tutto di giorno in giorno nella sequela. Todo lo iría descubriendo día a día al seguir a Jesús y caminar tras Él. Y no es casualidad que las últimas palabras que Jesús le dirige en los evangelios sean, tú sígueme. Es el seguimiento. Pedro, por tanto, nos dice que a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No basta responder con una fórmula doctrinal impecable, ni siquiera con una idea que nos hayamos construido de una vez por todas. No. Es siguiendo al Señor como aprendemos a conocerlo cada día. Es haciéndonos sus discípulos y acogiendo su palabra, la manera en que nos convertimos en sus amigos y experimentamos su amor transformador. Ese inmediatamente resuena también para nosotros. Si podemos posponer tantas cosas en la vida, el seguimiento de Jesús es inaplazable. Ahí no podemos dudar, no podemos poner excusas. Y cuidado porque algunas excusas se disfrazan de espiritualidad, como cuando decimos, no soy digno, no soy capaz, ¿qué puedo hacer yo? Esto es un truco del demonio que nos roba la confianza en la gracia de Dios, haciéndonos creer que todo depende de nuestras capacidades. Despojarnos de nuestras seguridades terrenales inmediatamente y seguir a Jesús cada día. Esta es la encomienda que Pedro nos confía hoy, invitándonos a ser iglesia en seguimiento. Una iglesia que desea ser discípula del Señor y humilde servidora del Evangelio. Solo así podrá dialogar con todos y convertirse en lugar de acompañamiento, cercanía y esperanza para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Solo así incluso aquellos que están más alejados y a menudo nos miran con desconfianza o indiferencia, podrán finalmente reconocer con el Papa Benedicto, la Iglesia es el lugar del encuentro con el Hijo de Dios vivo. Y así es el lugar del encuentro entre nosotros. Adesso veniamo all'Apostolo delle Genti. Se la risposta di Pietro Y llegamos al apóstol de los gentiles, y la respuesta de Pedro consistió en el seguimiento, la de Pablo fue el anuncio del Evangelio. También para él todo comenzó por gracia con la iniciativa del Señor. En el camino de Damasco, mientras llevaba a cabo con feroz determinación la persecución de los cristianos, atrincherado en sus convicciones religiosas, Jesús resucitado le salió al encuentro y lo dejó ciego con su luz. O mejor dicho, gracias a esa luz, Saulo le dio cuenta de lo ciego que estaba, encerrado en el orgullo de su rígida observancia. Descubrió en Jesús el cumplimiento del misterio de la salvación. Comparado con la sublimidad del conocimiento de Cristo, considera en adelante como desperdicio todas sus certezas humanas y religiosas. Así Pablo dedica su vida a recorrer tierra y mar, ciudades y aldeas, sin importarle sufrir penurias y persecuciones, con tal de anunciar a Jesucristo.
più egli annuncia il Vangelo, Viendo su historia, parece que cuanto más anuncia el Evangelio, más conoce a Jesús. El anuncio de la palabra a los demás también le permite penetrar en las profundidades del misterio de Dios. lui, Paolo, che scrisse guai a me se non Pablo, que escribió, ay de mí si no predicar el Evangelio, es el mismo que confiesa, para mí la vida es Cristo. Paolo dunque ci dice che alla domanda chi è Gesù per me non si Pablo entonces nos dice que a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No se responde con una religiosidad intimista que nos deja indiferentes ante la inquietud de llevar el Evangelio a los demás. L'Apostolo ci insegna che cresciamo nella fede e nella El apóstol nos enseña que crecemos en la fe y en el conocimiento del misterio de Cristo cuanto más somos sus heraldos y testigos. Esto sucede siempre cuando evangelizamos. Somos evangelizados. Questa è un'esperienza di tutti i giorni. Esta es una experiencia de todos los días. Cuando evangelizamos, quedamos evangelizados. Agli altri torna a noi, perché nella misura La palabra que llevamos a los demás vuelve a nosotros porque en la medida en que damos recibimos mucho más. Esto también es necesario para la iglesia de hoy. Poner el anuncio en el centro. una chiesa che non si stanca di ripetersi. Ser una iglesia que no se cansa de repetir, para mí la vida es Cristo. Y ay de mí si no predico el Una Evangelio. chiesa che ha bisogno di annunciare come dello Una iglesia que necesita el anuncio como el oxígeno para respirar, que no puede vivir sin transmitir el abrazo del amor de Dios y la alegría del Evangelio. Fratelli e sorelle, festeggiamo Pietro e Paolo. Essi hanno risposto Hermanos y hermanas, celebramos a Pedro y a Pablo. Ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida. ¿Quién es Jesús para mí? vivendo la sequela e annunciando Viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio. Es hermoso si crecemos como iglesia del seguimiento, como iglesia humilde, que nunca da por sentado la búsqueda del Señor. È bello se diventiamo una chiesa al tempo stesso Es hermoso si nos convertimos en una iglesia en salida, que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino en anunciar el Evangelio al mundo para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas. ovunque con umiltà e gioia il Signore Gesù. Llevar al Señor Jesús a todas partes con humildad y alegría, en nuestra ciudad de Roma, en nuestras familias, en las relaciones y en los barrios, en la sociedad civil, en la iglesia, en la política, en el mundo entero, especialmente allí donde anidan la pobreza, la degradación y la marginación. E oggi, mentre alcuni nostri fratelli arcivescovi Y hoy, en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles, sean apóstoles como Pedro y Pablo. siate discepoli nella sequela, Sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio. bellezza del Vangelo. Lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios. E infine desidero rivolgere il mio Y por último, quisiera dirigir un afectuoso saludo alla delegazione del Patriarcato Ecumenico, qui a la delegación del Patriarcado Ecuménico, enviada hasta aquí de parte de mi querido hermano, su santidad Bartolomé. Gracias por su presencia. andiamo avanti insieme, andiamo avanti insieme. Avancemos juntos en el seguimiento y en el anuncio de la palabra, creciendo en fraternidad. Pietro e Paolo ci accompagnino e intercedano per tutti noi. Que Pedro y Pablo nos acompañen e intercedan por nosotros. Momento de silencio en la Basílica de San Pedro para la reflexión personal luego de escuchar la palabra de Dios y la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, que meditaba sobre la pregunta que hacía Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Nos dejaba la respuesta de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes celebramos este día. Pedro, desde el seguimiento del Señor, Pedro que siguiendo a Jesús le reconoce, y Pablo
que entregando su vida y anunciando también el Evangelio, evangelizando y quedando evangelizado, nos invita también a vivir de esta manera la vida cristiana. Despojarnos de nuestras seguridades terrenales inmediatamente, como lo hizo Pedro, anunciar el Evangelio con valentía, nos invita el Papa en su homilía. Ahora hacemos profesión de nuestra fe. Domino,
Fratelli e sorelle, per intercessione dei santi Pietro e Hermanos y hermanas, por intercesión de los santos Pedro y Pablo, elevamos nuestras súplicas al Padre que está en los cielos y guía con amor a su iglesia, peregrina en el tiempo. Dominum deprecamur, Oremus pro ecclesia Dei tot orbe diffusa. Oremos por la iglesia de Dios extendida por toda la tierra. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo haga crecer la iglesia en la unidad y la convierta en signo de comunión fraterna para los hombres de toda lengua y nación. Oremus pro Pontifice nostro Francisco. Puisse le gardien de nos Oremos por nuestro Papa Francisco, que el custodio de nuestras almas que ha elegido al Papa Francisco para apacentar a su pueblo santo, lo confirme en el ministerio apostólico que le ha sido confiado. Oremus pro nobis archiepiscopis metropolitis. Oremos por los nuevos arzobispos metropolitanos. Que el Señor de la Gloria haga de los nuevos metropolitanos heraldos y testigos del Evangelio de Jesucristo, a ejemplo de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dominum deprecamur, Oremus pro publicis moderatoribus. Recemos por los gobernantes. Inspire aos governantes Que el autor de la vida inspire a los gobernantes pensamientos de cooperación pacífica entre los pueblos, con respeto a la justicia, la libertad y la paz. Dominum deprecamur, Oremus pro isqui propter fidem persecutiones patiuntur. Oremos por los perseguidos por la fe. Que Dios, que cuida a todos, consuele en la prueba a los que sufren por causa del Evangelio y los haga fuertes en la confesión de su fe en Cristo y de su amor incondicional a Él. Dio Padre misericordioso, ascolta. Oh Dios Padre misericordioso, escucha nuestras súplicas por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, valientes testigos del amor a Cristo y del pueblo redimido por su preciosa sangre. Nei secoli dei secoli. Comienza la liturgia eucarística en esta misa solemnidad de San Pedro y San Pablo. Eucaristía que preside el Santo Padre, el Papa Francisco. Las ofrendas del pan y del vino son presentadas en el altar.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ostiam Domine, quam nomini tuo exebemus sacra. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradables a ti al celebrar este santo sacrificio. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Quia nos beati apostoli Petrus et Paulus, tua dispositione letificant, hic princes fidi confitende, ille intelligente clarus assertor, ix reliquis Israel instituis ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum. Sic diverso consilio, unam Christi familiam congregantes, par mundo venerabile una corona sociavit. Et ideo, cum angelis et sanctis universis, te collaudamus sine fine dicentes. Vere sanctus es, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et popolum tibi congregare non desinis, ut a solis orto usque ad occasum oblatia mundo feratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda de tulimus, et odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit dedique discipulis suis dicens. Accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipit et bibit ex reo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eiusdem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, set et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quisumus in oblationem ecclesiae Tue, e anoscent ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus. In primis, cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Joseph, eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis, et gloriosis martiribus, cum Sanctis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuum apothecum fidimus adjuvare. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et in caritate firmare vigneris, cum famula Tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo adquisitionis Tue. Votis uius familie, quantibi est astare voluisti, ad esto propicius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi, clemens patem, misericordia misereatur coniuge, fratres nostros defuntus et omnes qui tibi placientes, et ad seculo transierum. In regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ucimus gloria Tua perenniter sentiamur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundum bona cuntas largris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Obedientes a la palabra del Salvador y formados de su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
liberanos quesumus Domine, ab omnibus mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dicisti apostolis tuis. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pace. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Momento de la comunión en la Basílica de San Pedro, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y nos unimos también en la comunión espiritual, de manera especial con nuestros hermanos en los hospitales, en las cárceles, los hermanos enfermos, que por razones de salud no puedan asistir al templo en esta solemnidad. Y luego de que hemos escuchado la palabra de Dios,
nos unimos en comunión espiritual, pidiendo al Señor que ilumine nuestro corazón con la gracia de su Santo Espíritu, nuestra vida, nuestra alma, para que también seamos como Pedro y Pablo, testigos valientes del Evangelio. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Santo Padre en la homilía, meditando sobre la pregunta que hacía Jesús a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo?, recordaba las respuestas de Pedro y de Pablo. Decía el Papa: ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida: ¿quién es Jesús para mí?, viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio. Es así como responden Pedro y Pablo a la pregunta de ¿quién es Jesús para mí?, que también resuena para todos nosotros este día con la respuesta de nuestra propia vida cristiana. Y el ejemplo de los santos apóstoles nos ayudan también a dar respuesta, seguimiento y anuncio del Evangelio. Es hermoso si crecemos como iglesia de seguimiento, ha dicho el Papa en la homilía, como iglesia humilde que nunca da por sentado la búsqueda del Señor. Es hermoso si nos convertimos en una iglesia en salida que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino en anunciar el Evangelio al mundo, para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas. Llevar al Señor Jesús a todas partes, llevar la pregunta de ¿quién es Jesús para mí? Oremos. Da nobis Domine hoc sacramento reflectis, ita in Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma. Domine Vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione vos saluberrima stabilivit et per eam ecclesia soliditate fidei fundavit. Amen. Et cosiate Pauli instruxit in defesa Que Dios Todopoderoso, que fundó la Iglesia sobre la fe del apóstol Pedro, les haga firmes en su adhesión a Cristo y les colme de su bendición. Que Dios, que nos ha iluminado a través de la predicación de San Pablo, les enseñe con el ejemplo del apóstol a conducir a sus hermanos y hermanas a Cristo. Et benedictio Dei Onnipotenti, Patris, Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Y así, con la bendición solemne del Santo Padre, el Papa Francisco, estamos llegando al final de la celebración de la Eucaristía con la bendición de los palios para los arzobispos metropolitanos.
Algunos de los arzobispos presentes en esta ceremonia: el cardenal Baltasar Porras de Caracas, Monseñor Enrique Benavén Vidal de Valencia, España, Monseñor Misael Baca Ramírez de Villavicencio, en Colombia, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín de Santa Fe de Antioquía, en Colombia, Monseñor José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa de Honduras, también el arzobispo de San Pedro de Sula en Honduras, Monseñor Michel Lenihan, Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo de Mérida en Venezuela, Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, España, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor José Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y Monseñor José Cobo Cano, nuevo arzobispo de Madrid en España. Como observamos en las imágenes de Vatican Media, el Santo Padre, el Papa Francisco, junto a la delegación del Patriarcado Ecuménico, en oración frente a la tumba de San Pedro. San Pedro y San Pablo. Mientras contemplamos sus vidas, decía el Santo Padre en la homilía, el Evangelio nos presenta la pregunta de Jesús: ¿quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta fundamental, la más importante,
¿quién es Jesús para mí? Allí en oración de San Pedro nos recuerda también el compromiso de rezar, de dirigir nuestra oración por el Santo Padre, el Sumo Pontífice, el sucesor de San Pedro. Del Santo Padre salen de la Basílica de San Pedro por la nave central, saludando también a los sacerdotes presentes en la Eucaristía, religiosos, religiosas, a los laicos que hoy viven desde la Basílica también esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Seguimos en oración por la Iglesia, con el ejemplo de estos santos apóstoles Pedro y Pablo, con el compromiso nosotros también de seguir a Jesús y de anunciar el Evangelio. Gracias por estar con nosotros, por vivir esta Eucaristía en esta solemnidad. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.